Con Marcelo Jerez me encuentro doctor en historia, en realidad historiador, con un doctorado relacionado con la historia. Ha hecho grandes aportes en distintas investigaciones y en varios textos que circulan en el campo académico y no tan académico. Marcelo, yo quería saber, porque a raíz de que estos últimos días vimos una amplia cobertura mediática a un fenómeno de toma de tierras en Buenos Aires y en el sur del país, eh, pero pensaba que esos procesos de asentamientos humanos no planificados por el Estado no son nuevos. De hecho, contás algo en la cartilla acerca de la expansión demográfica en San Pedro en la primera mitad del siglo XX, ¿verdad? Así es, digamos que mi trabajo tiene mucho que ver con lo que fue aquella investigación de mi tesis doctoral en el cual analicé lo que fue las políticas, ¿no? Las políticas habitacionales en la provincia de Jujuy, en tres ciudades muy importantes que tienen que ver con la ciudad de San Salvador de Jujuy, la ciudad de La Quiaca y la ciudad de San Pedro. Digamos que mi aporte en la cartilla se vinculó principalmente con los acontecimientos históricos, aquellos procesos acontecidos a comienzos de siglo, en la primera mitad del siglo XX, en el cual comienza un proceso de crecimiento urbano a nivel, si bien se estaba dando a nivel nacional, en la provincia va a quedar patentado con el crecimiento de estas ciudades, ¿no? Para el censo de 1947, las ciudades de San Salvador de Jujuy, La Quiaca y San Pedro se van a constituir en las tres ciudades más pobladas de la provincia de Jujuy. Es entonces que mi contribución en la cartilla tiene que ver con este proceso de crecimiento urbano que va a ser muy importante y que obviamente luego más adelante va a dar lugar a políticas sociales que tiendan a satisfacer estas demandas que existían en estas urbes, particularmente el de la vivienda. Pero ahí también en la cartilla de Oriente lo que hago mención es también otras necesidades, ¿no? Como el tema de los trabajos de infraestructura urbana que necesitaba esta ciudad de San Pedro, emplazada dentro de la próspera región azucarera, ¿no? Junto con Ledesma, digamos que San Pedro son las dos localidades en las cuales integra esta zona, esta icónica zona azucarera, de la cual también en la cartilla de Oriente profundizamos aún más la historia y el presente, ¿no? Es decir, de que mis aportes en este sentido tienen que ver con una parte relevante de la historia de la ciudad de San Pedro, que está muy vinculado con el crecimiento demográfico, el crecimiento urbano y los primeros reclamos que su población comienza a reclamarle al gobierno provincial durante esta primera mitad del siglo XX. Marcelo Jerez, ¿crees que el mundo de la política debiera visitar con más frecuencia las investigaciones históricas? Digo esto por si podría ayudar a tomar mejores decisiones o anticipar algunas crisis como la habitacional, la poblacional, la de planificación urbana, por ejemplo. Sin dudas, porque todas las problemáticas o la mayoría de las problemáticas que están vinculadas con las necesidades urbanas o las demandas de las poblaciones de las ciudades tienen mucho que ver con reclamos históricos, ¿no? Es decir, que temáticas o problemáticas como la del desarrollo urbano, el crecimiento urbano, no son problemáticas actuales, sino que más bien son históricas, y es decir, de que los estados muchas veces lo que hacen es retomar viejas políticas eh, exitosas, de alguna forma anteriormente implementadas, para volver a recuperarlas y poder de alguna forma reformularlas y llevarlas a cabo, obviamente, teniendo en cuenta los tiempos presentes, ¿no?
Bueno, Marcelo Brunet, nos interesa un poco que participó, obviamente, que participaste en la cartilla, en la elaboración de la cartilla de Oriente que estamos presentando. Eh, Quisiera preguntarte, ¿cuál fue tu interés personal por la temática referida a los medios de comunicación que planteás, ¿no? Que desarrollás en la cartilla de Oriente? ¿Cuál fue tu interés personal por esta temática y el aporte que consideras que brinda a las ciencias sociales? Mira, el interés fundamental es tratar de reconstruir algunos procesos, porque lo que hay que entender en principio es que estamos en sociedades mediatizadas, ¿no? Lo mediático las atraviesa a estas sociedades enteramente y analizar cómo se construyen, cómo se consolidan y cómo comunican sus medios es una posibilidad de entender un poco también a la sociedad. Pero personalmente me interesa reconstruir la historia de los medios para poder construir algunas cuestiones que hacen a la estructura de propiedad y a las políticas empresariales de comunicación y a su vez a las políticas estatales de comunicación. Creo que poder aprender un poquito acerca de cómo tanto el mundo empresarial como el propio Estado se relacionan con los medios o tejen un sistema de medios para desenvolverse o con pretensiones de controlar a la sociedad, me parece que ese es el gran interés que personalmente a mí me moviliza. Muy bien. Marcelo, ¿por qué surgen las propaladoras en San Pedro si en San Salvador ya habían radios, ¿no? Bien, eso tratamos de responder en la cartilla y tiene que ver con que en San Salvador las emisoras que se instalan desde la década del 30 no adquieren gran potencia ni son técnicamente bien desarrolladas hasta la década del 60 o 70, con lo cual el ramal necesitaba de sus propios medios y montar una radio AM en esa época, eh, el 40 o el 50, era bien caro, complicado técnicamente incluso. Así que estos medios, la red de altoparlantes del pueblo, suplían la necesidad de la radio, pero al mismo tiempo se metían con la noticia local, con la necesidad de vincular a sus habitantes, a sus ciudadanos, con lo que les pasaba a ellos mismos, ¿no? Porque aunque llegara una señal de radio tanto de San Salvador o de Buenos Aires, las noticias que iban a tratar no eran las de la propia comuna y esa es la necesidad tal vez que moviliza a las comunidades como San Pedro o Libertador a poner sus propios medios, que uno los puede entender a la distancia como muy artesanales, pero que han definido algunos ritmos de cómo habitar la ciudad también. Perfecto. Muchas gracias, Marcelo.